Él no olvida. No le importa de qué tierra seas. No le importa cuánto dinero gastes intentando escapar. Esto lo dijo un hombre poco antes de desaparecer para siempre. Y lo dijo porque ya sabía que tarde o temprano vendría a cobrar lo que era suyo. El hecho de que no los hayas visto no quiere decir que no existan. Hay hombres que buscan el poder a cualquier precio. Hombres que conocen ese otro mundo, el de los pactos, el de las entidades que cumplen y que cobran. Esta es la historia de uno de ellos, un hombre que viajó a tierras que no eran las suyas buscando lo que quería, y que no calculó que en esas tierras también había algo esperándolo. Lo que voy a contarles ocurrió en 2016, y lo que le pasó a Joel no tiene otra explicación. En una ciudad importante de América Latina, operaba una de las empresas petroleras más poderosas de la región. Décadas de historia, presencia internacional. Un nombre que abría puertas en cualquier país, pero por dentro estaba podrida. Corrupción en todos los niveles, mafias internas, dinero que desaparecía sin que nadie pudiera explicar a dónde iba. Y en ese contexto, en 2016, los directivos tomaron una decisión. Enviarían una comisión a México. El objetivo era investigar un presunto desfalco de millones de dólares donde estaban involucrados funcionarios internos y empresas fantasma distribuidas por varias regiones mexicanas. Pero había un problema en ese ambiente de corrupción y desconfianza. ¿En quién confiar para una misión así? La respuesta fue elegir gente de los rangos medios, ejecutivos con talento, con nivel profesional suficiente, pero lo suficientemente alejados del poder para no estar comprometidos todavía. Eligieron a 3 líderes, 2 hombres y una mujer, Rubén, Sofía y Joel. De los 3, Joel era diferente, no por su talento, aunque lo tenía, sino por lo que había detrás de sus ojos. Era alto, fuerte, de piel blanca. El tipo de hombre que entraba a una sala y algo en el ambiente cambiaba sin que nadie supiera exactamente por qué. Reservado, calculador, con una ambición que no distinguía entre lo que estaba bien y lo que le convenía. Rubén y Sofía eran distintos, más tranquilos, más directos. Joel, en cambio, Joel tenía secretos, practicaba. No era religioso en el sentido que la gente conoce, pero conocía ese otro mundo, el de las energías, el de los rituales, el de las entidades que actúan cuando se les invita a hacerlo. Lo hacía en silencio, porque en el ambiente corporativo de su país, ese tipo de prácticas no eran bien vistas. Pero estaban ahí, y algo en Joel sabía exactamente lo que buscaba. El día del viaje abordaron 8 personas en un vuelo charter, los 3 líderes y el resto gerentes y coordinadores. Por ser vuelo privado, hicieron escala técnica en el Aeropuerto Internacional de Cozumel, después Monterrey. Ahí recibieron las instrucciones definitivas y comenzaron a ejecutar la misión. Parte del trabajo los llevaba a un lugar apartado cerca de Ciudad de México. Para eso, los 3 líderes tomaron solos un vuelo comercial de Monterrey al Distrito Federal. Sofía tenía un amigo mexicano en la ciudad. Le avisó que estaba ahí y le pidió ayuda como guía. El mexicano llegó encantado. Era de esos hombres que conocen su ciudad como si fuera parte de ellos mismos. Los orientó sobre los lugares que necesitaban visitar. Les explicó cómo moverse sin llamar la atención. Cómo pasar por turistas simples y no por lo que realmente eran, investigadores de un desfalco millonario en territorio desconocido.
Durante 15 días los acompañó, los llevó a donde debían ir, y cuando el trabajo lo permitía, los llevó a conocer la ciudad de verdad. Monumentos, restaurantes, bares famosos sobre los bulevares de la capital. Para Rubén y Sofía era una experiencia, para Joel era otra cosa. En varias ocasiones durante esos 15 días, Joel se apartaba del grupo, sin explicación, sin avisar. Simplemente desaparecía por momentos y regresaba con la misma actitud cerrada de siempre, como si estuviera buscando algo o esperando encontrarse con alguien. Una de esas noches, en uno de los bares más famosos sobre un bulevar de la gran capital, ocurrió algo que el mexicano no esperaba. Notó las pulseras en las muñecas de Joel. No eran decoración, eran símbolos, colores específicos, materiales que alguien que conoce ese mundo reconoce de inmediato. Le preguntó al respecto. Joel se tensó. En su país, en el ambiente corporativo, ese tipo de prácticas tenían que ser discretas. No eran bien vistas, no eran bien aceptadas. La única fe permitida abiertamente era la religión tradicional. Pero el mexicano no lo juzgó. Y al percibir eso, Joel se relajó. Comenzaron a hablar. El mexicano, con el orgullo natural de quien conoce y ama su cultura, empezó a relatar. Las creencias de su tierra, las corrientes espirituales, las leyendas que viven en la memoria de cada pueblo mexicano. Y entre todas ellas, mencionó al charro negro. Joel era un hombre que no se alteraba fácilmente, pero en ese momento, algo cambió en él. Su piel, que ya era blanca, se puso transparente, como si la sangre hubiera decidido retirarse de golpe. Se excusó diciendo que estaba cansado, que debía regresar al hotel, y se fue sin decir más. Rubén y Sofía lo notaron, el mexicano también, pero nadie preguntó nada. 2 días después, faltando poco para regresar a Monterrey, el grupo visitó las pirámides de Teotihuacán, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, y entre ellas el pasillo de los muertos. Ahí, en ese corredor milenario que lleva ese nombre por razones que nadie termina de explicar del todo. Joel se apartó del grupo. No lo vieron más hasta la hora de salida. Cuando regresó, ya no era el mismo de antes. Sus ojos tenían un brillo diferente, más frío, más fijo, como si hubiera tomado una decisión de la que ya no había vuelta atrás. Nadie preguntó dónde había estado. Nadie quiso saber. Lo que realmente ocurrió en Ciudad de México no lo supo nadie del grupo, ni Rubén, ni Sofía, ni el mexicano. Solo lo supo su asistente más cercano, el único hombre en quien Joel llegó a confiar algo durante los años que siguieron, y fue el propio Joel quien se lo contó. Una tarde, en un viaje de negocios, Joel le pidió a su asistente que lo acompañara a tomar unos tragos, algo que nunca había hecho antes. Joel no mezclaba lo personal con el trabajo, no invitaba a nadie a su mundo. Pero esa noche, insistió, casi lo ordenó. Y entre trago y trago, con los ojos de alguien que ya no duerme bien, Joel habló. Le confesó que aquella noche en Ciudad de México, después de que todos se fueron a dormir, él salió solo. Entró a un bar particular. No era un lugar normal. La gente que había ahí no encajaba con nada que pudiera describirse fácilmente. Y fue ahí donde se le acercó un hombre, vestido completamente de negro, traje fino, sombrero de ala ancha, botas con espuelas que no hacían ruido al caminar sobre el piso. Era alto, demasiado alto para pasar desapercibido en cualquier lugar, y sin embargo, nadie más en ese bar parecía verlo, solo Joel. El hombre se sentó frente a él sin pedir permiso, sin presentarse, como si ya se conocieran desde hace mucho tiempo. Pidió 2 tragos,
y empezó a hablar. No prometió nada con palabras directas. Solo le dijo que sabía lo que Joel quería, que sabía lo que estaba dispuesto a hacer para conseguirlo, y que había formas de acelerar lo que ya estaba escrito para alguien como él. Joel era practicante, conocía ese mundo, y por eso supo exactamente con quién estaba hablando. Pero la ambición pudo más que el miedo. Siempre pudo más. Aceptó. Y en ese momento, según le confesó a su asistente, supo que tarde o temprano tendría que pagar. La comisión fue un éxito. Regresaron con los resultados que les pedían, y la vida continuó. Pero Joel comenzó a cambiar. De la noche a la mañana empezó a escalar. Puertas que estaban cerradas para todos se abrían cuando él se acercaba. Decisiones que tardaban meses se resolvían en días a su favor. El dinero llegó. El poder llegó. Pero también llegaron las señales que su asistente vio con sus propios ojos. Con cada año que pasaba, la piel de Joel cambiaba. No de golpe, lentamente, hasta volverse azulada, fría, como la piel de alguien que ya no pertenece del todo a este lado. Gastaba fortunas intentando detener lo que venía. Brujos, templos, rituales, grupos esotéricos de los que nadie hablaba abiertamente. Como si intentara negociar una deuda que ya no tenía solución. Su asistente recuerda que en los últimos tiempos, Joel repetía algo en voz baja cuando creía que nadie lo escuchaba. Una frase que solo cobró sentido cuando ocurrió lo inevitable. Él no olvida, y no le importa de dónde seas. Vine de otras tierras a buscar lo que quería, y de otras tierras vino a cobrar lo que es suyo. La caída de Joel ocurrió de un día para otro. Todo lo que había construido se derrumbó en semanas. El dinero desapareció. El poder se esfumó. Los que habían subido con él se alejaron como si nunca lo hubieran conocido. Y su muerte ocurrió en circunstancias que nadie supo explicar. Lo encontraron en su habitación, sin señales de violencia, sin causa aparente. Solo dos cosas fuera de lugar. Un vaso sobre la mesa con los restos de un trago que nadie había pedido. Y en el suelo, las marcas de unas espuelas, como si alguien hubiera caminado hasta él y se hubiera llevado lo que era suyo. Dicen que el charro negro no es solo una leyenda mexicana. Dicen que es algo que existe donde existe la ambición sin límites, que no necesita que lo busques, él te encuentra a ti, y no le importa tu nombre, no le importa tu país, no le importa cuánto dinero gastes intentando escapar, porque algunas deudas no conocen fronteras, no importa de qué tierra seas, no importa a dónde huyas, cuando él te elige, la deuda se cobra donde sea que estés. Joel lo sabía desde aquella noche en ese bar de Ciudad de México. Lo sabía cuando aceptó. Y lo supo cada día después, mientras miraba su propia piel volverse cada vez más fría. Algunos dicen que el verdadero terror no es el momento en que aparece, es vivir sabiendo que va a volver. ¿Crees que Joel sabía desde el principio lo que estaba aceptando? ¿O la ambición lo cegó tanto que creyó que podría escapar de algo que no conoce fronteras? Cuéntamelo en los comentarios. Y si estas historias donde el folclore latinoamericano cobra lo que la conciencia no puede pagar, te dicen algo por dentro, ya sabes dónde encontrarme, porque aquí las historias que los pueblos intentan olvidar siguen vivas.